Una fría brisa matutina transportaba un olor metálico que parecía flotar sobre el valle, donde se alzaba una antigua construcción de piedra contra el cielo grisáceo. Era un lugar olvidado por el tiempo, conocido solo por los ancianos de la región como el Círculo Silencioso. Lia acomodó la mochila en sus hombros mientras observaba las marcas grabadas en las piedras, inscripciones que no podía descifrar, pero que parecían vibrar con una fuerza casi imperceptible. A su lado, Luis desenrollaba un mapa amarillento. Sus dedos trazaban líneas tenues que conectaban puntos desconocidos. Habían sido guiados hasta allí por fragmentos de historias oídas en tabernas y bibliotecas abandonadas, rumores sobre algo enterrado bajo esa tierra que podría cambiar todo lo que sabían sobre el mundo. Con cada paso dado hacia el centro del círculo, el aire parecía más denso, como si estuvieran entrando en un espacio donde las leyes naturales comenzaban a distorsionarse. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una ligera oscilación en el suelo bajo sus pies hizo que intercambiaran una mirada preocupada. Él murmuró algo sobre campos magnéticos anómalos, pero su voz fue engullida por el sonido distante de vientos que parecían venir de ninguna parte. En el silencio que siguió, ambos se dieron cuenta de que algo los observaba, aunque no hubiera nadie a la vista. Más tarde, mientras montaban el campamento en las orillas del valle, Lia comenzó a organizar sus notas. Había registrado patrones extraños en la vegetación alrededor del Círculo Silencioso, plantas que crecían en formas imposibles, curvadas como si obedecieran a una energía invisible. Luis estaba ocupado ajustando los sensibles equipos que había traído para medir las variaciones en el campo magnético local. Explicó que había leído relatos similares en un oscuro artículo científico escrito décadas atrás por un investigador cuyo nombre ahora era poco más que un susurro en los pasillos de las universidades. El hombre hablaba de vórtices magnéticos que surgían en puntos específicos del planeta, fenómenos que parecían concentrar energía de maneras incomprensibles. Mientras hablaba, Lia notó que sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba disimularlo. Pensó en preguntarle qué le preocupaba, pero algo en su actitud la hizo vacilar. En cambio, se concentró en una pequeña brújula que había traído consigo. La aguja giraba incesantemente, incapaz de señalar una dirección fija. Esto debería ser imposible, pero allí, en ese lugar, nada parecía seguir reglas normales. Cuando la noche cayó, las estrellas parecieron parpadear de manera errática, como si estuvieran siendo observadas por un velo inestable. Fue entonces cuando escucharon el sonido, un zumbido bajo que parecía provenir del suelo bajo sus pies. Lia y Luis se miraron de nuevo, esta vez sin palabras, ambos comprendiendo que aquello era solo el comienzo. Al amanecer, decidieron explorar más profundamente el terreno alrededor del Círculo Silencioso. Lia sugirió seguir un rastro de musgo que parecía moverse lentamente, como si fuera atraído por alguna fuerza oculta. Luis vaciló, pero finalmente accedió, aunque insistió en llevar uno de los detectores portátiles. A medida que avanzaban, el aire se hacía más pesado y los sonidos del bosque a su alrededor parecían disiparse, reemplazados por un silencio opresivo. Entonces encontraron la primera pista concreta, una placa de metal oxidada, medio enterrada en el suelo. Estaba cubierta de inscripciones que recordaban las marcas en las piedras del círculo, pero había algo más, algo que parecía un aviso. Lia intentó traducir algunas palabras, pero no tenían un significado completo, como si hubieran sido escritas en un idioma que nunca existió por completo. Luis sugirió fotografiar la placa y continuar, pero Lia sintió una compulsión inexplicable por excavar más a fondo. Usando una pequeña pala, comenzó a remover la tierra alrededor de la placa, revelando una estructura mayor debajo. Parecía ser parte de una formación subterránea, algo que tal vez hubiera sido sellado intencionadamente. Mientras cavaba, se dio cuenta de que Luis estaba paralizado. Su detector emitía un sonido agudo que resonaba por la zona. Murmuró algo sobre niveles de radiación anormales, pero su voz estaba llena de un tono de pánico que nunca antes había escuchado. Decidieron regresar al campamento para evaluar lo que habían encontrado. Durante el viaje de regreso, Lia no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que habían descubierto. Si esa construcción era realmente tan antigua como parecía, eso significaba que alguien ya sabía sobre el vórtice magnético mucho antes de que existiera cualquier tecnología moderna. ¿Pero quién? ¿Y por qué sellar algo bajo tierra con tanto cuidado? Cuando llegaron al campamento, Luis comenzó inmediatamente a analizar los datos recogidos, mientras Lia hojeaba un viejo cuaderno que había comprado a un mercader ambulante semanas antes. Las páginas contenían dibujos y descripciones de formaciones rocosas que recordaban al Círculo Silencioso,
pero también había referencias a eventos celestiales raros, como alineaciones planetarias y eclipses totales. Se preguntó si estos eventos podrían estar conectados al funcionamiento del vórtice. Mientras reflexionaba, una idea incómoda comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si el vórtice no fuera solo un fenómeno natural, sino algo creado deliberadamente? Quizás incluso controlado por alguien o algo. Esta posibilidad la asustaba, pero también la fascinaba. Cuando compartió sus teorías con Luis, pareció dividido entre la excitación científica y una creciente preocupación. Mencionó que ciertas culturas antiguas creían que lugares como ese eran portales a otros mundos o dimensiones. Lia rió nerviosamente, pero no pudo disipar la sensación de que, tal vez, hubiera algún fundamento en esa idea. Al día siguiente, regresaron al lugar de la excavación, decididos a descubrir más. Esta vez, trajeron herramientas más robustas y equipos de seguridad. A medida que cavaban más profundo, comenzaron a encontrar artefactos extraños. Fragmentos de cerámica con intrincados patrones geométricos, trozos de metal que parecían resistir la corrosión e incluso huesos que no parecían pertenecer a ningún animal conocido. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la sensación de que estaban a punto de desentrañar algo monumental. Pero también despertaba una creciente inquietud. Lia comenzó a notar que ciertos objetos parecían cambiar de posición cuando no los miraba directamente, como si tuvieran vida propia. Luis, por otro lado, estaba obsesionado con una serie de números que aparecían repetidamente en sus mediciones, secuencias que no podía explicar, pero que parecían formar algún tipo de código. Sugirió que tal vez fueran coordenadas o instrucciones, pero Lia tenía otra teoría. ¿Y si fueran advertencias? Cuando la noche volvió a caer, encendieron linternas y siguieron trabajando, ignorando el cansancio. Fue entonces cuando escucharon un sonido diferente. Algo que parecía una voz distante resonando por las paredes de tierra a su alrededor. Ambos se paralizaron, incapaces de discernir palabras, pero sintiendo claramente que era un mensaje dirigido a ellos. Lia y Luis intercambiaron una larga y silenciosa mirada antes de decidir continuar cavando, ahora con más urgencia. La voz parecía provenir de algún lugar debajo de ellos, cada vez más cerca a medida que avanzaban. Finalmente, después de horas de trabajo agotador, encontraron lo que parecía ser una entrada, un pasaje estrecho que descendía aún más profundamente en la tierra. El aire que salía de allí era frío y húmedo, cargado de un olor que Lia no podía identificar, algo entre metal y algo orgánico. Vacilaron por un momento, ambos conscientes de que cruzar esa entrada podría ser un punto sin retorno. Pero la curiosidad y la necesidad de comprender lo que enfrentaban fueron más fuertes. Con linternas en mano, comenzaron a descender, cada paso resonando en las ásperas paredes de piedra. A medida que avanzaban, los símbolos en las paredes se volvían más frecuentes, iluminados de forma extraña por la luz de sus linternas. Parecían responder al movimiento, cambiando sutilmente de forma a medida que pasaban. Lia sintió un escalofrío, pero no dijo nada, temiendo romper el silencio que ahora parecía cargado de expectativa. El pasaje terminaba en una cámara amplia, donde una estructura central parecía pulsar con una luz suave. Era una esfera suspendida en el aire, rodeada de anillos metálicos que giraban lentamente, como si obedecieran a una fuerza invisible. Lia y Luis se acercaron cautelosamente, incapaces de apartar la vista de la escena. La esfera parecía viva, respondiendo a sus presencias con pequeñas fluctuaciones en la intensidad de su luz. Luis comenzó a registrar todo frenéticamente, mientras Lia sentía una extraña conexión con el objeto, como si estuviera intentando comunicarse. Extendió la mano vacilante, y cuando sus dedos tocaron la superficie de la esfera, una ola de energía recorrió su cuerpo. Imágenes invadieron su mente. Vislumbres de paisajes extraterrestres, civilizaciones antiguas y eventos que parecían pertenecer a otro tiempo. Escuchó voces, miles de ellas hablando en idiomas que no entendía, pero que de alguna manera tenían sentido. Cuando finalmente retrocedió, jadeando, se dio cuenta de que Luis estaba pálido, mirándola con una mezcla de miedo y admiración. Le preguntó qué había visto, pero Lia no supo cómo responder. Todo lo que pudo decir fue que aquello cambiaría todo lo que sabían sobre el mundo y, tal vez, no todos estuvieran preparados para esa verdad. Al emerger de la cámara subterránea, fueron recibidos por una luz grisácea que indicaba el amanecer. El aire fresco del exterior parecía extrañamente pesado en comparación con la atmósfera etérea que acababan de dejar atrás. Lia sentía su mente llena de imágenes y sensaciones que aún no podía organizar, mientras que Luis llevaba consigo los datos recogidos,
aunque su rostro demostraba un creciente conflicto interno. Murmuró algo sobre cómo aquello podría ser peligroso si cayera en manos equivocadas, pero Lia solo asintió distraídamente, todavía intentando procesar lo que había experimentado al tocar la esfera. Caminaron en silencio durante el viaje de regreso al campamento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El peso de lo que habían descubierto parecía pesar más que sus mochilas. Lia sentía como si hubiera llevado consigo una parte de esa esfera, una carga invisible que no podía dejar atrás fácilmente. Luis, por su parte, parecía estar luchando contra una decisión que sabía era inevitable: revelar u ocultar lo que habían encontrado. Después de todo, la verdad era algo que podía cambiar el mundo, pero también podía destruirlo. Ese mismo día, mientras el sol subía lentamente sobre el valle, Lia decidió escribir una carta. No para nadie en particular, sino para registrar todo lo que había sucedido, para que, en caso de no poder regresar, alguien pudiera entender. Mientras escribía, escuchó un susurro en el viento, casi imperceptible, que parecía hacer eco de las palabras que escribía. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que los árboles y el cielo grisáceo. La sensación de estar siendo observada regresó con fuerza, y esta vez no pudo negar que estaba en lo cierto. Al día siguiente, antes de partir, hicieron una última comprobación en el lugar. La placa de metal seguía allí, pero ahora parecía menos oxidada, como si hubiera sido limpiada por manos invisibles. La entrada a la cámara estaba cerrada, pero no con tierra, parecía haber sido sellada por una fuerza que no comprendían. Cuando se volvieron para irse, Lia tuvo la certeza de que aquello no era el final. Algo dentro de esa estructura aún esperaba, y tal vez, algún día, estuviera listo para ser descubierto de nuevo.